ahora vamos a invitar al escenario a Carlos Magro, por favor. Pero no te vayas. No, no, que voy a coger la libreta. ¿No? Venga, va, Carlos Magro. Andrés Ajo, Hungría Panadero, Pilar Tintoré y presenta a Carlos Magro. Venga, vamos a hacer una mesa redonda, a seguir con este debate tan interesante. Carlos Magro es presidente de la Asociación Educación Abierta, trabaja como consultor independiente en educación en los ámbitos de la innovación y de la tecnología educativas, miembro del Consejo Asesor de Cuadernos de Pedagogía y del colectivo Docentes para la Inclusión y la Mejora Educativa, Aula Blog, y también la Asociación Espacios de Educación Superior. Ha sido director académico del Instituto Europeo de Diseño, director de Innovación de Escuela de Organización Industrial y director de Comunicación, Marketing y proyector institucional del EOI, director de la Oficina de Información Científica de la Fundación para el Conocimiento Madrid. ¿Sigo, Carlos? No. No, venga, pues lo dejamos ahí porque lo que nos interesa es este gran debate sobre tecnologías, adolescencias y jóvenes más allá del tiempo de pantalla. Muchas gracias a todas y a todas por quedaros hasta la última sesión de la tarde. Una sesión, por cierto, que hemos diseñado con mucha ilusión y que además tiene un espejo mañana, de alguna manera. Bueno, esto es un congreso de educación, es un congreso en el que estamos hablando de educación. Cuando hablamos de educación, normalmente los que nos dedicamos a la educación, pues siempre decimos esto de todo para los estudiantes, como decía Luis XV, ¿no? Todo para el pueblo. Pero normalmente la coletilla sería, muchas veces nos faltan los estudiantes. Ya sabéis que en este congreso nos gustan que haya estudiantes en la medida de lo posible, y decía que ese espejo porque no solo están aquí ahora tomando notas, un grupo importante de secundaria y bachillerato y FP, sino que también mañana habrá una mesa redonda que de alguna manera será el espejo de esta entre adultos. La de mañana está centrada en la idea de bienestar digital, es decir, es escuchar cómo esto que contaba Jordi, cómo lo ven ellos, cómo lo ven ellas, y hoy, bueno, es una mirada un poco más adulto. Pero está diseñado esto para que las dos mesas redondas, de alguna manera, funcionen y se complementen. Como terminaba Jordi, la intención tanto de su ponencia, que te agradezco muchísimo, ha sido brillante y yo creo que nos has aclarado mucho, y es doble. Por un lado, calmar un debate excesivamente subido de tono, violento, polarizado, con muchos decibelios, como queráis, acalorado, como queráis decir. Necesitamos calmar mucho el debate sobre las tecnologías en la sociedad, pero también en las aulas, en la educación, y esta es la primera idea. Yo creo que Jordi, y espero que lo que queda ahora nos ayude. La segunda idea es hacer del debate algo un poco más complejo. Huir de la simplificación. No hay nada peor, y desde luego no hay nada que alimente más la polarización que la simplificación de los debates y de los asuntos. Y como en algunos otros, no solo en este, vivimos en una época de excesiva simplificación que nos oculta las realidades, ¿no?, reales que están detrás, valga la redundancia. Y ahí yo creo que la conferencia de Jordi, y has insistido varias veces en esa idea, es importante. Queremos hacer este debate un poco más complejo, o sea, necesitamos todos y todas hacer este debate un poco más complejo, lo cual no quiere decir que no necesitemos que, por ejemplo, escuchando a Jordi, salgamos de aquí con algunas ideas que nos ayuden a pensar mejor el debate. La complejidad no está reñida con tener instrumentos y capacidad para pensar mejor el debate. Y esta segunda parte pues va en esta misma línea. Jordi nos ha hablado desde el Hospital Mare de Déu, ¿no? Sant Joan de Déu. Sant Joan de Déu. Es decir, una mirada evidentemente desde la salud, una salud social, pero una salud, porque es un debate construido en general desde la salud, porque no hay nada que nos preocupe más, como adultos, como padres, como educadores, como lo que queráis, como vecinos, como tíos, como queráis, que todo esto que estamos escuchando sobre unas problemáticas que afectan desde el desarrollo emocional o psicomotriz
a la atención y los resultados académicos, pasando por un montón de disfunciones. Por tanto, es un debate construido desde la salud y por eso queríamos que Jordi nos pusiera la base desde la que seguir hablando. Pero me acompañan ahora en la mesa redonda tres perfiles más que complementan perfectamente la mirada de Jordi. Me acompaña en primer lugar Hungría Panadero. Muchas gracias, Hungría, por estar aquí, por aceptar nuestra invitación y por venir a este debate calmado y complejo al mismo tiempo. Hungría es la directora general de la Fundació Ferrer i Guàrdia y Hungría está aquí fundamentalmente, lo simplifico, perdón por lo de porque nos interesa mucho esa mirada más desde la sociología, más desde la mirada social, más desde la mirada de las desigualdades sociales que atraviesan el debate, como todos los debates, también el educativo, y necesitamos esa mirada para complejizar un poquito el debate. Luego, gracias Hungría por estar aquí con nosotros. Nos acompaña Andrés Sajo, que es el secretario general del Consejo Escolar del Estado. Bueno, tú eres un docente, has pasado por distintos cargos de responsabilidad en el mundo educativo y estás aquí, evidentemente, porque tienes una mirada educativa. No solo tiene una mirada educativa, como la mayoría de nosotras y nosotros, sino que además tiene la fortuna en estos momentos de tener un poco la mirada de toda la comunidad educativa. Sabéis que los consejos escolares y el consejo escolar todavía más, representa a toda la comunidad educativa. Es decir, que Andrés escucha y de eso un poco él está aquí, pero habla en representación de esa comunidad educativa que son desde las familias, a los docentes, a los equipos directivos, a la administración, es decir, que hay el tercer sector, es decir, hay de todo. Luego, gracias Andrés también por aceptar nuestra invitación. Y nos acompaña Pilar Tintoré, abogada especialista en derechos digitales y en infancias. Y en infancias y adolescencias, deberíamos decir, todo lo que son derechos digitales en menores. Otra mirada fundamental si estamos hablando de protección, pero si estamos hablando también de desarrollar capacidades de identidad digital o de identidad personal, y una mirada que es la mirada del derecho que no puede faltar en un debate como este. Luego yo creo que la mirada complementaria de los cuatro nos va a ayudar muchísimo. Y lo primero que quería preguntaros es... De Jordi ya le hemos escuchado, pero tienes una segunda oportunidad porque has corrido al final, si quieres, pero me gustaría saber, desde vuestras miradas, estas que son específicas, ¿qué echáis de menos en el debate? ¿Qué estamos pasando por alto? No porque no lo sepamos, sino que porque probablemente en esos recortes de prensa que nos enseñaba Jordi no está. En el debate general que estamos escuchando tan polarizado hay dimensiones que son importantes y que no están. ¿Qué está faltando en este debate desde vuestras miradas que son complementarias, como acabamos de decir? Hungría, por ejemplo, empezamos contigo. Pues comienzo desde la perspectiva de la sociología, ¿no? Concretando pues eso, que vivimos en entornos cambiantes, que los fenómenos, ¿no?, o los retos sociales son cada vez más complejos, pero que se requieren de aproximaciones y de miradas que integren consensos sociales amplios y cada vez más rápidos. Y nos encontramos en un marco en el que no se generan esos consensos, ¿no?, esas razones públicas respecto al proceso de digitalización, ¿no?, o lo que se ha denominado también transformación digital. Entonces, necesitamos ese marco compartido que no se pone sobre la mesa. Para generar ese marco compartido, ¿qué propondría? Pues 4 puntos clave. Uno, atender y reconocer, aunque sea una obviedad, que vivimos en una sociedad digital, lo ha dicho Jordi. No podemos separar los planos on de offline y sobre todo en las generaciones más jóvenes. Y en esta sociedad que es digital se producen diferentes brechas. Uno, no podemos obviar que la brecha de acceso esté superada. Un 10% de la población en España no tiene acceso a Internet. Un 15% de la población no usa diariamente Internet. Y existe exclusión digital. Un 20% de las personas se encuentran en exclusión digital y esta exclusión digital se ve condicionada por diferentes factores: sexo, edad, nivel educativo y nivel de ingresos. En segundo término,
ponemos desde la sociología la aportación al debate, la mirada de la socialización. Estamos acostumbrados a hablar, ¿no?, también desde el ámbito pedagógico, de la socialización primaria, la secundaria. Seguramente cuando utilizamos los términos de capacitación digital y acompañamiento digital, debiéramos enlazarlos, ¿no?, al concepto de la socialización en el ámbito digital. Ya no digo la socialización digital, sino la socialización que también tiene que ser en el ámbito digital. Un tercer punto sería, y Jordi lo ha hecho muy evidente, que muchas veces, ¿no?, cuando se nos invita a estos debates sobre las denominadas pantallas, realmente la competencia relacional es la reina de estos debates, sobre todo, ¿no?, por los usos críticos que se generan, ¿no? Y muchas veces se omite, voluntaria o involuntariamente, ¿no?, que nos referimos a esta competencia relacional. Y en estos debates, sobre todo, a través de generar el discurso respecto a esta competencia relacional, pues ponemos el foco en la responsabilidad individual en vez de la responsabilidad colectiva, ¿no?, y de regulación, sobre todo de estas aplicaciones y web relacionales. Que hablemos con datos. En nuestro entorno son TikTok, Instagram y WhatsApp, ¿no? Y según algunas fuentes consultadas por Verificat, ¿vale?, pero proceden, ¿no?, de una de estas aplicaciones de control parental, que no es una de las más extendidas porque es una de pago. ¿Qué nos dice esta aplicación? Que el tiempo de uso medio diario de la población entre 4 y 18 años en TikTok se sitúa en 94 minutos y en Insta en 71 minutos. Si sumamos, dan las 3 horas, que son las 3 horas de uso que nos plantea un estudio europeo, pero con muestra estatal, el EU Kids Online, ¿vale? Y el cuarto de los puntos sería que pese a que se nos hace creer que las personas jóvenes son nativos y nativas digitales, seguramente sí que son consumidores digitales, pero no han todavía practicado, ni se les ha acompañado, ni se ha generado ese entorno para que desarrollen, ¿no?, el concepto de ciudadanía digital y que por lo tanto sean nativos digitales. Y aquí de momento lo dejaría. Muchas gracias, Hungría. Sí, has sacado algunos temas importantísimos. Yo creo que en todo el debate que vamos a tener ahora, pero para que lo tengamos siempre, vamos a manejar una doble dimensión individual y colectiva, que es muy importante en este debate, de acompañamiento, pero también de trabajo, ¿no?, de acompañamiento social, de referentes, pero también de trabajo de competencia individual. Y esta es una de las cosas que tú estabas señalando. Andrés, desde vuestro punto de vista, desde el Consejo Escolar, que en este debate tan enmarañado a veces, ¿qué estamos olvidando, en qué no estamos poniendo el foco y deberíamos ponerlo? Muy bien, pues nada, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar aquí en este congreso. Muchas gracias, Carlos. Permitidme que os transmita también el saludo de la presidenta del Consejo Escolar del Estado, Encarnación López. Desde luego, la realidad es compleja, tiene muchas caras y es necesario este enfoque holístico, no simplista que estás planteando, con lo cual me parece, de luego, tremendamente adecuado. Me gustaría, a lo mejor, destacar algunos aspectos que sí que creo que son relevantes. Primero, distinguir conceptos, no es lo mismo las pantallas, las tecnologías y las redes sociales. Unas utilizan otras, pero entiendo que la mayor parte de los usos que denominamos habitualmente problemáticos tienen que ver con las redes sociales, que además desde el punto de vista de la educación formal no son precisamente las que más se utilizan, ¿no?, sino que se utilizan con aspectos más relacionados con la comunicación, con la difusión de contenidos, de manera generalizada, pero no con un objetivo de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Por otro lado, lo has comentado también tú antes en la introducción, Carlos, es que me parece que es fundamental y es tener en cuenta la perspectiva de los niños, las niñas y los adolescentes, es decir, que frecuentemente estamos debatiendo sobre tecnología
tecnología y juventud y no tengo claro que siempre los estemos teniendo en cuenta, ¿no? Entonces, no sé si es que estamos proyectando solamente nuestros miedos adultos, ¿no?, sobre este tipo de enfoques. Que incluir sus perspectivas haría del debate algo mucho más realista, menos paternalista, con lo cual me parece excelente que tengamos aquí adolescentes y que participen activamente en el Congreso. Otra cuestión es que yo no sé si tenemos un cierto sesgo hacia el riesgo que generan la utilización de las tecnologías digitales. No sé muy bien por qué, quizás también porque se pueden aportar mensajes muy simples sobre esto. Es más complejo elaborar en el sentido de las ventajas y de la realidad social que supone la utilización de estas tecnologías, pero está claro que la competencia digital es una competencia esencial que todos los niños, niñas y adolescentes tienen que desarrollar, que forma parte del currículum educativo, igual que lo forma la competencia en lectoescritura o matemática o de otros ámbitos, y entonces obviamente no podemos sesgar esta información. Está claro que hay riesgos, pero también hay enormes ventajas que tenemos que tener en cuenta. Y también son importantes para la socialización. O sea, nosotros socializamos con redes sociales, ¿no? Aquí estamos, la mayoría somos adultos y ninguno prescindiríamos seguramente de la red que utilicemos, si utilizamos WhatsApp o Instagram o lo que sea, ¿no? Pues ellos, lógicamente, tampoco, ¿no? También tienen derecho a ese uso que forma parte de su socialización. Hay un aspecto que ha comentado también Hungría que me parece muy interesante, que tiene que ver con la brecha digital. Tendemos a uniformizar, ¿no? Y de luego no todos los niños, niñas o adolescentes tienen el mismo acceso a las tecnologías digitales, no todos tienen la misma capacidad de conexión, ni los mismos dispositivos en casa. Y por eso esto hace todavía más relevante el aprendizaje en la escuela, ¿no? Porque la escuela es el único sitio por el que pasa toda la población, ¿no? De ahí su elemento esencial, crucial en este y en otros muchos debates. Otro aspecto tiene que tener que ver con la responsabilidad compartida. A menudo recae socialmente la responsabilidad en las escuelas, en las familias, y creo que es necesario extender esta responsabilidad o reconocer que estamos ante un fenómeno social con muchos agentes diversos, donde también hay, por supuesto, responsabilidad institucional, responsabilidad de las grandes corporaciones tecnológicas, o sea que es un elemento social que es fundamental tener en cuenta. Es necesario fomentar una postura crítica y creativa, es necesario reflexionar sobre los aspectos positivos y los riesgos, es necesario promover el pensamiento crítico, ¿no? Y esto es esencial, o sea que las personas más jóvenes, los adolescentes, no sean consumidores pasivos, ¿no? Sino que también sean creadores y que sean evaluadores de la propia tecnología que están utilizando en su formación. Y ya para terminar, la educación digital tiene que ser una educación integral, tiene que desarrollarse la alfabetización mediática, el pensamiento crítico. Bueno, en definitiva, el pleno desarrollo de la competencia digital, ¿no? Que es que creo que luego lo podremos abordar con un poquito más de profundidad, pero igual, lo he mencionado ya, pero igual que digamos que socialmente estamos exigiendo o recomendando que todas las personas en nuestra sociedad y en otras sociedades de nuestro entorno dejen la escuela obligatoria con la adquisición de una serie de competencias de lectoescritura, multilingüe, de ciencia, de emprendimiento cultural, pues también tienen que tener la competencia digital suficiente, ¿no? para abordar una sociedad que, como bien ha dicho Hungría, que es una sociedad digital, ¿no? Que está realmente en todos los estamentos en los que nos movemos. Gracias, Andrés. Luego volvemos sobre el tema, porque estamos en un congreso de educación y si os acordáis esta mañana, Fernando Trujillo ha hecho una también brillante ponencia precisamente sobre el tema de 20 años de competencias y dónde estamos, ¿no? De alguna manera. Él se ha centrado luego en la competencia lingüística, pero imaginaros si nos está costando enormemente entender y trabajar y avanzar y hacerlo sistémicamente en el ámbito de la competencia, por ejemplo, lingüística, pues ya en algo que todavía no terminamos de entender bien cuáles son sus dimensiones, como es la competencia digital, pues estamos en donde estamos, ¿no? Como decía Fernando esta mañana, no se trata de poder hacer o saber, sino de hacer.
Y con esto también necesitamos hacer, ¿no? Y probablemente, bueno, pues y hay que, como decía Hungría, partir de un punto inicial. No saben, no son nativos digitales en el sentido de competentes digitales, de tener esa competencia innata, porque no la tenemos ninguno. Como tampoco tenemos las competencias críticas, ni lingüísticas, ni matemáticas desarrolladas. Es un poco lo más parecido. Pilar, bueno, otra vez gracias por venir, y a ti, desde tu mirada, ¿no? Es una abogada especialista en Derecho Digital, algo que a los que no sabemos nada nos parece como importantísimo, pero también dificilísimo. ¿Qué dimensiones en este debate, o sea, qué dimensiones importantísimas para ti desde esa mirada del derecho, de los derechos de la infancia, del derecho superior de los menores, no estamos teniendo en cuenta, o crees tú que habría que poner más foco sobre ellas? Bueno, gracias por invitarme a estar aquí esta tarde, porque creo que este es un tema que nos preocupa a todos, es un tema social, es un tema de un gran debate, y que creo que desde foros como estos podemos ir avanzando, ¿no? Una cosa que para mí es muy importante, porque estamos hablando sobre qué estamos ignorando, ¿no? Entonces, yo lo que sí que creo es que en cuanto a estos derechos digitales de la infancia y la adolescencia, nos estamos posicionando en reivindicar esos derechos, proteger esos derechos desde la visión de la protección, ¿no? Es como si el entorno digital pues, nos produjera inseguridades, nos produjera miedos, y estamos luchando entre todos por regular, por apoyar, por legislar sobre la protección, ¿no? Ese miedo, ¿no? Esa protección. Y estamos dejando un poco de lado el lado opuesto, ¿no? Que es el acceso, ¿no? O sea, vamos a ayudarles a poder acceder, vamos a ayudarles a poder participar con nosotros en hacer un análisis crítico del uso de esas redes sociales, ¿no? Vamos a permitir que ellos entiendan y nosotros entendamos también qué conciben, qué significado le dan al término privacidad. Porque, claro, para nosotros ese derecho que ellos tienen también, ¿no? Ese derecho a proteger la intimidad, a no publicar sus imágenes, a no hacer públicos ciertos momentos de su vida, parece que no lo han interiorizado, ¿no? Entonces eso es lo que nos ha llevado a muchos problemas y muchos disgustos en las redes sociales, ¿no? Porque han hecho una exposición pública de su vida diaria, ¿no? Y entonces han entrado en esta rueda que es la que nos ha llevado a nosotros a darnos cuenta de las consecuencias que ello ha tenido, ¿no? Hemos visto fotografías colgadas en Internet que luego han sido manipuladas por inteligencia artificial. Hemos de pensar que nuestro futuro se encuentra en esa inteligencia artificial cuántica. O sea, pensar que el término cuántico es una cosa que ya estamos oyendo, sí que hay mucho, o sea, sí que utilizamos, la ciencia cuántica está en nuestro día a día, pero, y es algo que en estos momentos nosotros, bueno, pues nos estamos centrando en el ChatGPT, en el DeepSeek, la IA china, y todo esto para ellos es el futuro. Entonces, ¿de qué nos estamos olvidando también? De que estamos analizando la situación desde el prisma de hoy, ¿no? Y no estamos valorando el impacto a largo plazo. Y, por tanto, nosotros hemos de analizar ese largo plazo, ¿no? Esta inteligencia artificial cuántica que va a venir y va a ser una revolución, nos lo va a cambiar absolutamente todo. Entonces, creo que desde el sector educativo es un lugar muy importante si se les da esta oportunidad de poder formar parte y participar en debates en los que pueda haber una interconexión entre el colectivo del sector educativo, ¿no? El profesorado, los expertos, los alumnos, para poder ir avanzando en esta cuestión, porque al final hemos de pensar que el futuro digital que nosotros diseñemos ahora para ellos es la sociedad en la que vivirán mañana. Entonces nosotros ahora tenemos un momento importante y si no les damos la oportunidad de participar y de tener voz en estos derechos digitales, podemos encontrarnos
con que al final no les vamos a poder dar esa sociedad digital que se merecen, ¿no? Entonces yo creo que hay que incluirlos. ¿Qué es lo que también veo que también habría que abordar? La desigualdad, aquí ya se ha comentado, ¿no? Esta desigualdad de las experiencias digitales. ¿Por qué? Porque tenemos familias que no es lo mismo un adolescente que vive en una familia estable en cuanto a conocimientos digitales, en cuanto a gestión digital de las nuevas tecnologías, sino que nos encontramos con que hay otros niños que no tienen estos entornos, ¿no? Y sus experiencias son muy distintas. Entonces, si nos vamos a lo que la Convención de los Derechos del Niño nos dice, que es sobre todo el interés superior del menor, no es un interés colectivo, es un interés individualizado. Es decir, cuando nosotros aplicamos el interés superior de un niño, lo tenemos que aplicar sobre un niño concreto. Así que nuestra mirada no puede ser una mirada de experiencia digitalizada en general, porque siempre se va a quedar un niño por el camino. Por tanto, hemos de valorar esas situaciones vivenciales y de familia que tienen. Muchas gracias, Pilar. En esta línea, Jordi, un poco como estaba terminando Pilar, tendemos a pensar en las infancias o en las adolescencias o en la juventud como si fueran una única, como si no hubiese diferencias, como si fuesen homogéneas. Tú estás, ¿no? En contacto con, ¿no? Y Hungría también, y ya también, ¿no? Me gustaría escuchar tu opinión, pero tú estás en contacto con esos adolescentes y sabemos que no tienen las mismas experiencias, que no interpretan las cosas de la misma manera, que tienen realidades, que viven realidades diferentes, que tienen estrategias para afrontar, ¿no? Los desafíos que también son diferentes y que, desde luego, como decía Pilar, están, no solo la individualidad, sino que están atravesados por condiciones de vida, ¿no? Totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo podemos, o sea, me gustaría un poco romper esta idea de que hay una juventud o que hay una adolescencia y hay unas pantallas y es una interacción como de uno a uno, y al revés, ¿no? Esta idea de complejizar. Oye, ¿cómo es, ¿no? ¿Cómo son estas realidades? ¿Cómo son sus realidades? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones desde tu punto de vista, que estás un poco en contacto con ellos? Pues me atrevería a decir alguna cosa así como puede parecer muy bonito, ¿no? Pero que no hay una sola adolescencia, sino que hay muchas adolescencias diferentes y que están condicionadas por el sistema social que te ha tocado, por la familia, por tu propia capacidad y por los riesgos de que estas adolescencias solo sean construidas desde una mirada adulta, ¿no? Yo ahora ya me salto de mi tema, ¿no? Para provocar quizás un poco más la parte del debate, pero me da la sensación que seguimos cayendo en este error de definir la adolescencia con la mirada de cuando nosotros fuimos adolescentes, ¿no? Aparte de que uno de los aspectos que condiciona que tú te estás haciendo mayor es que siempre lees que lo que están haciendo los adolescentes, uno, lo hacen mucho más fuerte, ¿no? Que lo que hicimos nosotros, y dos, que empiezan antes, ¿no? A mí me está generando un poco de miedo desde la perspectiva de salud este discurso de doble vínculo que estamos generando con los adolescentes en relación a algunos temas y cuando aparecen las pantallas, ¿no? Y pongo un ejemplo. Jolín, en este país un chaval o una chavala de 16 años afortunadamente tiene autonomía para decidir una operación sobre su vida o su posible fallecimiento. Puede cambiarse de sexo o puede decidir abortar sin consentimiento paterno porque se prima su derecho, y ahora va a ser que no puede usar teléfono móvil, ¿no? O sea, en aspectos mucho más importantes de la vida vamos a darles unas posibilidades y en otro no. Dos, esta mirada adulta es una mirada para provocar, ¿eh? Es decir, yo no quiero, ¿no?, que uses el móvil en la escuela, pero solamente te pediré que lo tengas cuando salgas de la mochila para poder tener controlado y saber si has llegado a la hora de entreno o si estás bien cuando sales de fiesta, ¿no? Es decir, en cierta medida el uso o la preocupación se ha hecho solo desde una mirada adulta, ¿no? Andrés antes comentaba la mirada del riesgo, ¿no? Yo me atrevo a decir el riesgo cero no existe, pero como adultos tenemos una tolerancia cero al riesgo, ¿no? Y en cierta medida no la contemplamos, ¿no? Y, ostras, ¿cómo estamos reduciendo un debate que es muy complejo y donde quizás el primer papel es un debate ético, un debate educativo, un debate sobre los usos, a acabar reduciéndolo a una cuestión que, como decía Pilar, ¿no?, con
cuando aparezcan nuevos temas, entre comillas, mucho más, ¿no? O sea, no debatiremos sobre el ChatGPT, pero estamos debatiendo sobre el teléfono móvil, ¿no? Si no somos capaces sobre la adolescencia de pensar algunos usos. Y acabar, antes, cuando ponía aquella gráfica, ¿no? También quería hacer una lectura y decir, ojo, que estamos teniendo unas adolescencias, independientemente del Prensky, de la generación alfa, ¿no? Que son los chicos y chicas que han nacido a partir del 2008-2009, que son los que ahora están acabando, ¿no? Por decirlo de alguna manera, los ciclos posobligatorios, ¿no? Son la primera adolescencia que han nacido con dos grandes cuestiones bajo el brazo que desde el minuto cero sus generaciones predecesoras, seamos adultos o no han tenido, que es la consolidación civil de Internet, ¿no? O sea, es Internet 24/7 desde el minuto cero, y dos, es el móvil como principal fuente de uso, ¿no? La manera como nosotros adultos conceptualizamos el uso y el problema será diferente a como ellos lo usen, ¿no? Y yo me atrevería a repescar lo que decía antes de cómo leemos la complementariedad del uso adolescente en clave adulta o del propio adolescente, ¿no? Para un chaval lo virtual es real y lo real es virtual, y no son dos dimensiones paralelas, sino que cuando se rompe esta complementariedad es cuando a lo mejor es raro, ¿no? Que no tengas dimensión presencial, pero también es raro que no tengas dimensión digital en este sentido, ¿no? Y en cierta medida esto también pone énfasis en el consenso sobre las problemáticas. Y ya para acabar, claro, ahora quizás soy un poco bestia, pero toda esta visión tan reduccionista que estamos teniendo sobre las pantallas, a mí me da la sensación que la tenemos sobre otros aspectos de la vida, ¿no? A propósito de alguna aparición mediática esta última semana, parece que la salud mental o la salud física sea una mezcla de dopamina, cortisol y oxitocina, ¿no? Cuando es mucho más compleja, ¿no? En este sentido. De hecho, las políticas de salud nos están diciendo que obviamente la salud depende de muchas dimensiones, pero la gran dimensión no tiene tanto que ver con nuestro estado de salud, sino con el acceso a las oportunidades de tratamiento, ¿no? Pues me atrevería a decir que cómo garantizamos oportunidades en adolescencias que son muy diversas y que muchas veces queremos siempre enfocar como que es feliz, tiene que ser en familia, ¿no? Yo siempre pienso, joder, tenemos un porcentaje importante de chavales en Cataluña que viven bajo los sistemas de protección, cuando los vendemos, ¿no? La familia ideal, etcétera, qué mal se ven sentir cuando ven que ellos están excluidos, ¿no? De esta realidad, ¿no? ¿Cómo intentamos definir una idealización de la adolescencia mediante unos parámetros que van mucho más allá del familismo, entendiendo el familismo como que no todo es, no me malinterpretéis, vivir en familia? Hungría, esta idea, profundizando un poquito más en la idea de tantas adolescencias casi como, ¿no? Como adolescentes, vosotros trabajáis en la Fundación con muchos adolescentes y muchas juventudes y entonces que les escucháis, ¿no? Y si pudieras así brevemente, ¿no? ¿Qué demandan en estos ámbitos? ¿Cuáles son sus demandas? ¿Qué nos están pidiendo que hagamos que a lo mejor no estamos haciendo? Vale. Yo sobre todo aclarar que no hacemos intervención directa, sino que a través de los diferentes estudios que hacemos, sobre todo en colaboración con muchas entidades, pues llegamos a diferentes colectivos para poder analizar el fenómeno. Y a raíz de las diferentes líneas de investigación, en colaboración con la Generalitat de Catalunya, con el Departament de Polítiques Digitals, llevamos a cabo el proceso participativo para recoger la voz de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para intentar recoger la voz de estos chicos y chicas con respecto a los derechos digitales. En Cataluña se inició un proceso para la redacción de la Carta de Derechos Digitales y no se tuvo en cuenta la voz de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y entonces hicimos este proceso que llegó a 1000 jóvenes y adolescentes de diferentes territorios de Cataluña, y he querido recoger cuáles son las propuestas que hicieron ellos y ellas. Y son las propuestas que he ido oyendo de los compañeros y compañeras de esta mesa. Sí, que desde la perspectiva analítica hubieron algunas emisiones, ¿no? Omisiones en cuanto a algunas perspectivas de derecho que no recogimos en el proceso, pero que lo hicimos transparente y no lo integramos. Y que luego en un informe específico hicimos unas orientaciones propias para decir, ha habido estas omisiones que consideramos importantes. Las 5 puntos de reivindicaciones que decían los niños y niñas.
Uno, ¿qué pedían? Lo que pedimos casi todos, protección y privacidad respecto a los datos personales. 2, capacitación digital. ¿Qué nos pedían? Formación sobre herramientas digitales. Ellos y ellas saben lo esencial que es en este nuevo entorno social estar preparados, estar capacitados digitalmente para este nuevo entorno, y piden esa formación en herramientas digitales, que por otra parte, ¿no?, tiene sus limitaciones dentro del currículum educativo. ¿Qué piden más? Acceso a dispositivos digitales y a Internet. ¿Vale? Porque muchos niños y niñas no tienen o dispositivo o acceso a Internet. En muchas familias el consumo de datos tiene que ser limitado a determinados usos. ¿Qué pedían también? Autonomía y acompañamiento. Ojo que aquí eran contrarios al control parental, ¿vale? Pero sí que consideraban que necesitaban ese acompañamiento, no desde el prohibicionismo, ¿no?, sino que desean explorar el entorno digital de forma segura. Exigían que estuviera adaptado a sus diferentes edades, madureces, necesidades y situaciones emocionales. Y luego lo que pedían sobre todo eran unas redes sociales seguras, ¿vale? El ciberacoso de personas desconocidas, ¿vale? Y también todos los retos que les plantea y todo lo que se autoprotegen respecto a las no conocidas. Pero es eso también respecto a los contenidos, ¿no?, y la mejora de filtros. Estos son los 5 ámbitos que recogimos, que yo creo que los hemos hablado todos. Entonces, si se le da la voz, si se hace efectivo... Pilar, el 12, ¿verdad? El 12. Es que el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas de Derechos de los Niños, que reconoce el derecho a ser escuchados en las decisiones que les afectan, y el entorno digital es una decisión que le afecta, pues dan unas razones que coinciden con la mayoría de expertos, expertas. Gracias, Nuria. No, de hecho, bueno, estáis aquí invitados y hay, ¿no?, con los estudiantes que están aquí, que están haciendo la relatoría, y mañana han estado trabajando también en un grupo de trabajo cortito, pequeñito, un poco para escucharles, muy en la línea, ya veremos mañana, les escucharemos, muy en la línea de lo que tú estabas, como no puede ser de otra manera, de todas formas, ¿no? Pilar, antes tú, que se nos va acabando el tiempo, antes tú hablabas un poco del tema de la privacidad. Porque yo creo que todos también como adultos estamos un poco ahí que no entendemos algunas cosas. Porque probablemente la construcción de la noción de privacidad de las adolescencias y de las juventudes sea ligeramente diferente a lo mejor a cómo la construimos nosotros hace 40 años. Es decir, no tenemos muy claro cómo están construyendo su privacidad, y entonces yo quería preguntarte un poco en esta línea, ¿no? Si tenéis estudios o sabéis un poco qué factores están influyendo en la comprensión de la privacidad y qué tipo de estrategias podrían ayudarles a los adolescentes, a los niños, a las niñas y a los jóvenes a fortalecer dos cosas que son fundamentales, ¿no?, que sería la autonomía y su capacidad de decisión, ¿no? Que también tenemos que dársela, ¿eh? O sea, tenemos que darles que tengan capacidad de decisión, pero ¿qué estrategias se pueden tomar para fortalecer su autonomía, su capacidad de decisión en este nuevo contexto de privacidad que no terminamos de entender muy bien probablemente cómo funciona? Claro, yo tendría aquí en cuenta que respecto a la comprensión que los niños, niñas y adolescentes tienen del riesgo en línea y de la privacidad, partimos de que no es estática su comprensión y ni tampoco es uniforme. Por tanto, hay múltiples factores que nos pueden llevar al análisis de cómo conciben ellos esa privacidad en las redes sociales, ¿no? Y partimos, uno de los puntos es el desarrollo cognitivo y emocional, porque dependiendo de las edades hemos de tener en cuenta eso, porque la privacidad la van a entender de una manera distinta a otros dependiendo de esa edad. No es lo mismo uno de infantil, que puede entender el concepto de privacidad como esconderse en una habitación, a un adolescente que ya tiene claro lo que es esa implicación digital, pero sin embargo subestima el resultado
que puede dársele de exponerse en las redes sociales, ¿no? Este concepto del riesgo, ¿no? Lo subestiman, aún siendo adolescentes, por tanto, es importante la formación, es importante insistir, ¿no? Otra es la experiencia y la exposición digital, ¿no? No es lo mismo un adolescente que desde temprana edad ha tenido contacto con la tecnología y por tanto puede percibir el riesgo de una manera completamente distinta a uno que por limitaciones pues no ha podido acceder a toda esa información y por tanto está más en riesgo. Esto nos lleva a que en situaciones en las que existan contenidos problemáticos, el no ir acompañado de un adulto. De ahí la importancia de la comunicación de las familias con sus hijos, ¿no? De ahí el mensaje de que se tiene que abrir canales de comunicación que permita hablar entre las familias y sus hijos, ¿no? Entre los padres y sus hijos sobre todo lo que sucede en las redes sociales, que se tiene que hablar sobre la gestión del uso de las redes sociales, de sus contenidos, ¿no? O sea, ese acompañamiento es muy importante porque además a ellos también les da voz en casa y aparte pone orden en esta gestión de esto. También el tema de la educación y la alfabetización digital, ¿no? Es importantísimo. O sea, la falta de educación en materia de privacidad digital hace que muchos de estos niños y niñas compartan información sin ser conscientes de que esa información que están, ya sea propia como de terceros, porque también no tienen ese concepto de privacidad o de intimidad que nosotros, los de otras generaciones, hemos sido educados, ¿no? Entonces, hay que permitirles pues, poder gestionar bien o los entornos familiares y sociales, ¿no? Es evidente que la actitud de los padres y de los educadores es clave. O sea, todo lo que sea un entorno donde esa privacidad sea respetada, donde haya un modelo, servirá para que ellos también puedan gestionar su propia privacidad de manera que puedan defenderse en las redes sociales de todos esos peligros que hay por vulnerar ellos mismos su propio derecho a la privacidad, ¿no? O sea, es esta sobreexposición que hay que Gracias, Pilar. Bueno, estamos terminando. Andrés, te hago una última pregunta y luego hacemos una ronda súper corta, express. Pero no me quiero ir de aquí teniendo aquí al representante, al secretario general del Consejo Escolar del Estado, sin ahondar en una pequeña herida que parece que se nos ha abierto en el sistema. En los últimos tiempos yo creo que esta preocupación social ha derivado en una especie, y Jordi lo ha explicado bien, en una especie de pánico moral que nos ha pánico moral adulto, que nos ha llevado a tomar probablemente, es mi perspectiva y quería un poco escucharte, algunas decisiones en el ámbito de las políticas educativas que no se han terminado de comprender muy bien. Porque por un lado estamos fomentando una natural y necesaria digitalización en el sentido amplio, no solo de cacharros, de la educación. Por otro lado, se han tomado algunas medidas que iban en la línea, como decía Jordi o Hungría, de lanzar un mensaje como de prohibición, en principio, de algo evidente que ya estaba regulado, que eran los dispositivos móviles en el aula, pero luego se mezcla con las pantallas, ya no sabemos muy bien de qué hablamos cuando hablamos de prohibición. Entonces, esto es una cosa que no quería irme sin plantearlo. Entonces, yo no sé que representas a todo el Consejo, pero sí me gustaría, que habéis trabajado muchísimo el tema, tener muy brevemente, cuál es la opinión o cuál es la postura del Consejo Escolar del Estado respecto, no a la prohibición sí o no, sino al evidente uso, ¿no? O al posicionamiento, al uso de la tecnología en general, ni siquiera voy a decir de las pantallas, de la tecnología en general en las aulas, en los centros educativos, para desarrollar esa competencia crítica digital que antes decíamos.
Bueno, es un tema largo, ¿de acuerdo? Pero voy a ser muy breve el que planteas, Carlos. Desde luego, el Consejo Escolar es tremendamente plural, tremendamente diverso. Has contado bien que es un órgano de participación de todas las instituciones, organismos, administración, familia, profesorado, etcétera, administraciones autonómicas que intervienen en educación. Sensible a este tema que planteas, sí que se planteó un grupo de trabajo hace unos meses sobre el uso de dispositivos digitales en la educación del siglo XXI. Estuvimos trabajando durante varios meses analizando diferentes referencias académicas, normativas nacionales, internacionales, europeas, autonómicas, y se generó un documento que yo creo que tuvo un punto de partida bastante común entre todas las personas integrantes de este grupo de trabajo, un documento que es precisamente el uso de los dispositivos móviles en la educación del siglo XXI, que está publicado en la página web, que os invito también a que consultéis, que fue también remitido a las administraciones educativas, y que plantea cuestiones, yo creo que en la línea de las que están saliendo aquí en esta mesa y que están pivotando bastante en relación con el Congreso. En primer lugar, que es necesario regular, ¿de acuerdo? Es necesario regular, pero teniendo en cuenta la adecuación de la educación a los avances de la sociedad digital, es decir, que tiene que ser también una regulación flexible, que lógicamente va a ir cambiando. Que es necesario el debate y la reflexión constante sobre este aspecto, que es necesario regular también de manera diferenciada en diferentes etapas educativas, no es lo mismo la educación primaria que la educación secundaria obligatoria, que el bachillerato, son diferentes edades de maduración de los chicos y las chicas. Se insiste mucho en este documento en la formación específica para el alumnado, lo insisten ellos mismos, lo ha comentado también Hungría, ellos piden formación sobre las tecnologías, las familias demandan mucha formación también, se sienten en ocasiones también muy inseguras a la hora necesitan acompañamiento para tomar decisiones claves sobre cuál es la edad más adecuada para entregar el primer teléfono móvil a los niños, cómo tienen que trabajar en casa, etcétera. Y, por supuesto, también para el profesorado, ¿no? Hay grandes esfuerzos en este sentido. El documento también menciona o aborda la importancia de la equidad, es decir, necesario no dejar a nadie atrás, tener en cuenta esta diversidad social que también ha comentado Pilar, que es enorme. Todos los retos del desarrollo de la competencia digital que hemos mencionado muy brevemente y claro, ahora además, ahora ya vaya tiempo, pero se ha abierto como un nuevo aspecto que es todo lo que tiene que ver con la reducción de la inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual, en este momento el grupo de trabajo está centrado precisamente en el impacto de esta inteligencia artificial y en intentar también ofrecer un documento a la sociedad, en el ámbito educativo, sobre esta realidad tan revolucionaria que tenemos sobre la mesa. Gracias. Entiendo que el sonidito es que ya nos hemos pasado. 10 segundos, una última frase, una última apreciación de cada uno de los cuatro, entendiendo que estamos en un congreso que además está repensando el futuro, la palabra futuro, la palabra posibilidad, la palabra esperanza, que es el campo semántico de la educación, y en ese territorio una última intervención cortísima de cada una y terminamos. Yo os doy las gracias. Pues intentaré ser breve, pero seguramente la frase última sería que prohibir vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y que los que nos dedicamos a las políticas de juventud y hemos trabajado en prevención de drogas, allá por los años 2000 estaba el debate sobre consumo cero o consumo responsable y el tiempo, ¿no?, nos ha llevado hacia la generación de políticas públicas por un consumo responsable, ¿no? Además, cuando se habla de los riesgos, ¿no?, y de prohibir a los niños por completo, más allá de pensar en sus derechos, debiéramos pensar, ¿no?, que si se prohíben seguramente los empujaríamos hacia espacios no regulados y menos protectores, ¿no?, donde aún tuvieran menos salvaguardas, ¿no? Existe la Deep Internet, no hace falta ser ingeniero o ingeniera para estar. Entonces, si prohibimos, también nos deberíamos atender a las consecuencias
consecuencias. Y sobre todo, teniendo aquí a diferentes desarrolladoras tecnológicas, ¿no? Pues me gustaría lanzar un mensaje para que, más allá de la necesidad de regulación por parte de los gobiernos, las diferentes industrias tecnológicas asuman la responsabilidad, que también tiene que ser compartida, ¿no? Y seguramente también que deben anticiparse y deben abordar las necesidades y los derechos de los niños y de las niñas en el desarrollo de esta tecnología, para que ésta sea justa e inclusiva, ¿no? Y que no solo dependa de padres, madres, docentes, ¿no? Que luchen contra los desafíos de esta seguridad, ¿no? Y que de una manera u otra se corresponsabilicen, ¿no? Y actúen sobre todo con responsabilidad. Gracias, Hungría. Andrés, muy rápidamente, algunas palabras que han salido: análisis, reflexión, pensamiento crítico, tener muy en cuenta la complejidad que supone este tema, evitar los reduccionismos de sí o no, entender que tenemos muchas metodologías diversas, que esta es una más, que tampoco es la única, tampoco ser naif en cuanto a las soluciones que propone, tampoco centrarnos en los riesgos. Bueno, promover la participación activa del alumnado que hemos comentado ya, y evaluación, evaluar el impacto y la efectividad que las tecnologías educativas tienen sobre el aprendizaje y sobre la enseñanza. Gracias. Pues yo brevemente lo que diría es que no nos olvidemos de que el futuro está en nuestras manos a la hora de formarlos. Están en un mundo muy competitivo en temas digitales y, por tanto, necesitan esa formación. Y que justamente por ese motivo, por esa formación, para poderlos capacitar, para poder ser competitivos en este mundo global tecnológico, algo que también es importante es tener en cuenta, ya que se ha hablado de salud, de que tanto el derecho a la salud como el derecho a la educación son dos derechos fundamentales que son complementarios y que hemos de proteger ambos derechos para que para que se cumpla uno de los mandatos importantes, que es... Jordi, yo para acabar abriste y cierras. No, que cualquier lectura sobre el consenso, sobre esta posible regulación, pues tendría que tener en cuenta que los usos son variados, no existe un uso único, que la variable crítica no es la hora de uso, sino en cualquier caso el impacto, ¿no? O la función que cumplas, y es que tiene que ver con evitar algún problema, que se puede contemplar un mecanismo progresivo de incorporación. La realidad de un chaval a primero de eso a cuarto de eso es totalmente diferente, ¿no? Y que en cierta medida pues plantearse qué dispositivos para qué usos, pues el móvil probablemente no sea el mejor instrumento para el aula, pero eso no quiere decir que puntualmente o en usos concretos se pueda utilizar sin acabar, entre comillas, demonizándolo, ¿no? Y por último, que un problema de salud y no de salud es mucho más que la correlación de dos variables, ¿no? Que es mucho más complejo y que en cualquier caso también incluye muchas dimensiones. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias a los cuatro, muchas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia. Bueno, ahora toca levantarse porque si no aquí quietos nuestra salud va a empeorar sensiblemente. Un aplauso para los cuatro y muchísimas gracias por... Bien. Muchísimas gracias por esta gran aportación, esta mesa de debate interesantísimo, Carlos. Gracias también. Gracias a todos vosotros. Os hemos dicho esta mañana a primera hora que hoy vamos a debatir, a aprender, a reflexionar. Mañana más, a las 9 de la mañana. No os lo perdáis, porque la primera ponencia va a ser de Neil Selwyn. Él es un profesor de la Facultad de Educación de Melbourne, en Australia, y va a arrancar la jornada, la segunda y última sesión de mañana, hablándonos sobre hacia una tecnología educativa. Gracias por vuestra atención. Mañana a las 9, mucho más y mejor todavía. Chao.